Y hoy empezamos el día con la visita a las ruinas de Palenque. Pues ya tenemos las entradas, 2, porque yo había leído que eran 95 por persona, pero ahora resulta que 95 por persona, niños no pagan, son las ruinas. Pero como las ruinas están dentro de un parque natural, además tienes que pagar 218 para el gobierno. Así que bueno, y venimos muy mal acostumbrados de Estados Unidos, que tienes el Annual Pass y te sirve para todos los parques y que está súper bien indicado. Aquí además no se puede hacer pago con tarjeta y todo en efectivo y no te dan ni comprobante. Venga, empezamos con un poco de calentamiento, de subir escaleras. La zona arqueológica de Palenque es la más grande de México. Se encuentra en las selvas chiapaneca, a tan solo 9 kilómetros de la ciudad de Palenque, y tal es su importancia que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Mira, ¿quién es aquest? Grupo de los murciélagos. ¿Y habrán ratpenats aquí o qué? Bueno, pues ya estamos en las ruinas de Palenque. Son muy bonitas, hay un poco de gente, y esto que es lunes. Y nada, a investigar por aquí un ratito, vamos a andar por todas las ruinas y a ver qué nos encontramos. Bueno, y llegamos a la parte de las ruinas principales. Están aquí detrás mío. Vamos a verlas. El palacio. Pues nada, este edificio aquí pone que es para la gente que gobernaba y que han pasado varias generaciones o varios reinados y que han mandado reconstruirlo varias veces. La verdad que está bastante tranquilito de turistas. Sí que hay bastantes grupos, sobre todo de gente mayor, pero no es agobiante de mucha gente. Y además, a pesar de que hace calor, que estamos pues como a 28 grados o así, con la sombrita de los árboles, la verdad que se está súper bien. La ciudad de Palenque fue construida por los mayas y destinada a la agricultura, favorecida por los manantiales que tenía alrededor. Se convirtió en una de las ciudades mayas más relevantes de sus tiempos, al igual que Calakmul y Tikal. Venga, que ya llegáis. Miren. ¿Arribat? Bueno, pues aquí es lo que hay dentro de los templos. Hay una piedra grabada, aquí casi no se ve. Y está en bastante mal estado. Palenque es una de las ciudades mayas más impresionantes, y eso que solo un pequeño porcentaje está descubierto. Se comenta que hay aún más de 1000 estructuras cubiertas. Koa, que está entusiasmado con los collares que venden. A ver tu collar, Koa. Porque este lo encontró en Brasil con un mapa del tesoro de piratas, ¿verdad? Sí. Y aquí hay muchos semejantes, iguales. Bueno, ahora sí que cuando estamos debajo, o sea, a pleno sol, sin árboles, yo creo que la temperatura, vamos, estamos por encima de los 30 grados segurísimo. Y hace mucho calor, así que ahora ya iremos más rapidito y de camino de vuelta Sí, pero mira, que allá va a al bailar. camping. Bueno, pues ya Palenque, ruinas de Palenque vistas, estamos ya a la salida, muy bonita. Bueno, y nada mejor para hidratarse que el agua de coco, súper hidratante. Y a los niños que les encanta, en Brasil tomamos cada día.
la carne de coco buenísima. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, y como no, estamos otra vez de reparaciones. El ordenador este está ya a las últimas. ¿Tutorial, David? Sí. Bueno, mañana de excursión y tarde de trabajo. El ordenador funciona así. Lo ha desmontado, se ha puesto al sol y parecía que funcionaba, pero a la que lo quitas del sol vuelve a fallar. Y Koa, que lo escucho desde aquí, están en la piscina. Es que esto sería otro ritmo de viajar. Si tuviéramos el tiempo de ir parando así y ahora 4 días en un sitio, sería bastante más fácil. Buenos días, pues nada como una ducha de agua fría de buena mañana antes de empezar a conducir, así fresquitos. Bueno, básicamente porque aquí no tienen agua caliente, pero nada, que ya va bien. Acabando de rellenar el agua, que David lo había dejado aquí con una pieza de Lego, ¿lo veis? Un invento, pero se ha caído y ahora me toca a mí aquí aguantar hasta que esté lleno. Bueno, pues nos vamos ya del camping y de vuelta a la carretera. Bueno, en el control militar que acabamos de pasar ahora, es la primera vez que nos han pedido... No hay nada para la soda para los amigos. O sea, nos pedían dinero. Y nosotros hemos dicho, ¿no hay nada? No, no hay nada. A ver si a partir de ahora ponemos la cámara 360 y se queda grabado. Bueno, como estáis viendo, esta es una de las peores carreteras, yo creo, que nos hemos encontrado. O sea, mira que hemos pasado por carreteras malas, pero es que estas, hay unos huecos tan grandes, hemos pillado ya un par, que es que no me quiero ni imaginar de noche. ¿Qué quiere? ¿Papeles del coche? Licencia y papel de contexto. ¿Por qué? No nos han parado, no nos han parado en todo México y hoy me han parado 3 o 4 veces. Pero aquí es papel foráneo, Carnet de conducir. pero pues en orden, ¿no? Nada, claro. No, ya lo sé. Digo que no han parado en todo México y hoy me han parado 3 veces el primer día. Ah, ok, ya. Me han pedido los papeles 3 veces. Sí. Solo aquí. Solo digo eso. No, es que aquí, por ejemplo, vehículos foráneos, no hay problema. ¿Por qué? Licencia, ¿sabes? Vamos con la familia. No, sí, yo entiendo. Por eso nomás es revisión normal. De ese ningún problema. ¿Todo bien? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, parada de emergencia porque David ha visto que estamos perdiendo que agua, no sabemos. El depósito de agua Meses. Tenemos. Madre mía. Hemos perdido el tubo. Sí. Con algunos de los baches que nos hemos comido agujeros, vaya tela. Pues nada, a buscar un sitio de... Bueno, hoy como es ciudad grande encontraremos algo.
Bueno, pues llegamos a Campeche y como veis aquí tenemos la muralla, es una ciudad amurallada, portuaria, y ahora a ver si en un ratito la podemos visitar. Y solo abrir la ventana se nota los 36 grados que tenemos fuera. Pues vamos a entrar dentro de la muralla y a pasearnos un poquito por el centro histórico de Campeche. La ciudad de San Francisco de Campeche está ubicada en el estado de Yucatán y es una de las pocas ciudades fortificadas del continente americano. Sus murallas recuerdan un pasado repleto de ataques piratas. Campeche es una joya colonial, una postal de historia, arquitectura y arqueología militar y religiosa, nombrada también Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Alguna vez os habéis preguntado el origen del adjetivo campechano? ¿Persona afable, sencilla, cercana? Pues sí, es el gentilicio de la ciudad de Campeche, así que ya os podéis imaginar cómo ha recibido el visitante aquí. Bueno, ya ves que hemos terminado en otro parque infantil. Vamos a dormir aquí, es una zona súper tranquila. La verdad que Campeche es de las mejores ciudades que hemos encontrado en cuanto a tranquila, limpia. Atención, lo que estamos a punto de comer. Pan con tomate, pan tumaca. ¿Y con qué, David? Y con jamón, ¡Oh! aceite catalán de México. Aceite catalán en México. Esto es una comida súper típica. El pan con tomate y embutido. Y pan tumacas se llama. ¿Está bueno? Y por fin entramos en el Yucatán. Venga, yo estoy optimista. Yo digo que no nos paren. Hombre, pues aquí están todos parados. Por algo será. Transportistas, pero los turistas como nosotros. Solo por hablar y a ver qué hacemos, ya nos paran seguro. A ver, pues. Bueno, pues directos, ¿eh? Nos han señalado y directos. A ver cuando vean la cámara. Cuánta matrícula, nos miran, Buenas. de España. Pues, somos de España y vamos hacia Playa del Carmen. Sí. ¿Quiere pasar? Te abro por ahí. Revisión adentro, venga. Quieren ver nuestro vehículo por dentro. ¿Qué, David? ¿Vendrías a trabajar aquí? Bueno, con vistas debajo de la autopista, la cochera afuera, camiones más o menos. Va a ser que no. Vaya tela, ¿eh? Y a 45 grados que estamos. El edificio debajo de la autopista, ¿no? Eso todavía no lo habías visto, ¿no? No. Vosotros que tenéis un parque con vistas al mar, en Badalona. Lo mismo que aquí. Y a los pocos minutos nos encontramos con una de esas situaciones que te encogen el estómago y el corazón. A partir de aquí mostraremos unas imágenes un poco fuertes y que por desgracia se repiten con demasiada frecuencia en las carreteras de todo el mundo. ¿Puedo levantar un momento? Aquí lo veo. La barriga, ¿O son las costillas? ¿Dónde le duele? Hola, hola. No se duele, ¿vale? No se duele. ¿Cómo te llamas? Emelisa. Vale, no te duele. ¿Te duele aquí? ¿Sí? ¿Se nota esto? Hola. ¿Te duele nada? ¿Y así? ¿Aquí? ¿Aquí sí? ¿Aquí? ¿Aquí no? ¿No le duele? En la pierna, ¿me nota? Vale. ¿La espalda? ¿Me nota la espalda?
¿Sí? Está chocado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Han llamado. ¿Dónde iba usted? ¿Ahora le duele? ¿Le duele la tripa? Vale, bueno. Ahora vendrá la ambulancia. Han llamado, ¿no? ¿La ambulancia? ¿Cómo te llamas? Necesitamos una ambulancia y ya. La verdad. ¿Usted bueno? ¿Es de este? No, no es mío. ¿Cómo le da ahora? ¿De qué? Aquí en la barriga. Madre mía. Estamos kilómetro 23,500 aproximado, altura de Floresta. Altura de Floresta. Altura de Floresta. Está la Ahorita que llegue la ambulancia que va a morir. Soy paramédico de bomberos de España. Está un poco chocada, es mejor no moverla. Sí. La meta aquí Vamos a esperar los servicios de emergencia para que la puedan. Haciendo eso cuando vamos a levantar una cola. Este pie le dolía poco, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Qué le duele? Hola. ¿Me escuchas? ¿Qué le duele el pie? ¿Le duele? ¿No le duele nada? Muy poco. ¿No le duele? ¿Aquí? A ver, mueve los dedos. Mueve los dedos. Pot ser que tingui pelvis fracturada? Mueve los dedos. Mueve estos. Mueve estos dedos. ¿Estos mueve? Y ahora estos. ¿Mueve? Mueve los dedos. Miramos una cosa. Pulso radial es bueno, eso está bien. ¿Vale? No se duerma. ¿Le cuesta estar despierta? No se puede dormir, ¿vale? No ha perdido conocimiento. Tenía poca sensibilidad en la pierna derecha. Es alérgica a un medicamento que no sé cuál ha dicho. ¿Cuál es? Pero ahorita, o sea, sí tiene. Y tiene pulso radial un poco débil. ¿Vale? Yo me voy. Venga. Al igual estaba grave, que al igual no es nada. Estas cosas de estos golpes, el cinturón y alto impacto, que le han dado bastante fuerte. Ya habéis visto cómo ha quedado el coche. Pues puede ser que tenga una hemorragia interna. Por eso es importante no dormirse. Que si se duerme y se le vaya la conciencia, pues... Y nada. Vaya. Y eso, mira, está tan tranquilo en la cola y le han dado, pero igual a 100 por hora. Muy diferente Pero cómo se tramitan los accidentes aquí y la querían mover. La querían mover, y he dicho que no. Y aparte, me ha extrañado mucho porque tenía una pierna, casi no la podía ni mover, insensible al dolor. Bueno, tú le estabas apretando. Insensible al dolor y después ha dicho que tenía un problema de columna. Cuidado, Pues ya cuadra un poco todo. Pero esa mujer no se podía mover, pero me temo que aquí, no, hace unos años ahí en España o en Europa se hacía lo mismo que aquí, se recogían. Yo cuando tuve el accidente en el 99, digo, ya tienes edad, te cogen, te ponen en la ambulancia y te vas. Ahora en Europa se inmoviliza todo el bien, no se mueve, se la saca lineada, que la columna sufra lo mínimo posible. Esta mujer igual, si la mueven ahora a la pata del coche, igual le provocan una lesión permanente. O sea que... En fin, cuidado en la carretera.